¿Qué religiones son no dualistas? Esta es una pregunta muy difícil de contestar, pero voy a intentar aclararla. Deciros que había un historiador británico que yo he estudiado mucho y he basado todo lo que he escrito, parte de lo que he escrito, que era Arnold Toynbee, que decía que no hay nadie en este mundo que sea capaz de conocer una religión para decir si es mejor que otra. Dicho esto, yo sí que me atrevería a decir que hay dos religiones básicamente que en su esencia son no dualistas, que son el taoísmo y el sijismo. Si visitáis mi web encontraréis la página del Instituto Gita, encontraréis información sobre estas religiones. Luego hay la maravilla del Sanatana Dharma del hinduismo, que admiten los dos caminos, el dual y el no dual, el Advaita Vedanta. Y creo que es el marco filosófico del Advaita Vedanta el que mejor define la no dualidad. Ya en los primeros Vedas, acordaros que hace casi 3000 años ya decía la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferentes maneras. Y eso es la primera prueba documental, yo creo, de no dualidad. Y más tarde en los Upanishads, el Brihadaka Upanishad, y ya vemos el tú eres eso, el tu actuam así. Dicho esto, yo creo que también tenemos que ver que todas, yo creo que todas las religiones, y con el comentario que he hecho al inicio sobre que es imposible conocer todas las religiones, hay muchos versos de Jesús, por ejemplo, que son considerados como no duales. Y yo he preparado una serie de vídeos comentando varios versos. eh, Tú y el Padre somos uno, en fin, hay varios, en las que las enseñanzas de Jesús pueden ser no duales, y el maestro Eckhart en la Edad Media pues realmente sintetizó la Advaita Vedanta sin conocerlo, pero en términos cristianos. Y el Islam también tiene la vía del sijismo, perdón, del sijismo, del sufismo, en el cual hay varios temas que pueden ser considerados no duales. Sea como sea, insisto, cuando hablo de no dualidad siempre me centro en el... Ah, bueno, también en el budismo también tenemos el Dzogchen y partes del Mahayana, de la Gran Vía, que pueden ser considerados como no duales. Y yo siempre que hablo de no dualismo, siempre hablo de Advaita Vedanta, y quería hacer este vídeo diciendo que hay otras opciones, pero repito, el Advaita Vedanta es quien mejor tiene definidos estos caminos, el marco filosófico que nos ofrece el Advaita Vedanta a través del Jnana Yoga. Yo creo que es el mejor que lo define. Hay un ensayo maravilloso que es de lectura casi obligada, yo lo he traducido al español, que es en la unidad y la diversidad de Swami Vivekananda. Y recordar que más o menos el segundo capítulo, la mitad del segundo capítulo del Gita y los últimos capítulos son el camino del Jnana Yoga. Dicho esto, ya os digo, la gran ventaja que yo creo que aportan las religiones no dualistas, o los puntos de no dualistas del todo es uno, es que son las únicas que pueden garantizar la paz en el mundo. Y eso es algo que no debemos olvidar. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney, traductor del Bhagavad Gita, y he traducido dos versiones. Y he recitado el Gita en español con un amigo indio en sánscrito, y también he traducido prácticamente toda la obra de Vivekananda. Muchísimas gracias, Namaste.